Hola, ¿cómo están? Son justo las 6 de la tarde y tal vez un par de minutos. Qué gusto saludarlos, a los que se conecten, a los que se vayan a conectar, a los que escuchen eh, este, este, este en vivo ya grabado y lo escuchen posteriormente. Saludos a Ariel, ¿cómo estás, Ariel? Minerva, ¿cómo estás? Y todos los que se van conectando, los quiero saludar. Eh, este es, la idea es continuar rescatando conversaciones que yo en su momento tuve con una persona que influyó mucho, que le llamo mi maestro. Y bueno, fíjense, han pasado muchas cosas como supongo y deseo que esté pasando en su vida. Han pasado muchas cosas. Y en la cotidianidad, en mi día a día, me voy estimulando con diferentes situaciones para reflexionar con ustedes. Les quiero mencionar algo que ha ocurrido en los últimos días y que me son dos temas y voy a tratar de hacer lograr que hagan match, porque es algo que pasa cotidianamente o comúnmente. Vean a qué me refiero. En una empresa en la que trabajo, pero en esta empresa en la que trabajo, he trabajado en otras y la situación es la misma. O sea, lo que me ha pasado es en varios momentos algo parecido a esto que les voy a mencionar. Eh, Les voy a plantear la misma situación con diferentes personas y después lo voy a unir con una reflexión que un día tuvo mi maestro conmigo. Hace tiempo estaba yo en una empresa, ya va a tener tal vez un par de años, y el director general me pidió que hablara con un chavo que él quería que tomara la gerencia de un área complicada, que es la gerencia de proyectos o la oficina de proyectos, que son los que se encargan de gestionar todo un proyecto, valga la redundancia, de todo, desde que una vez que se consolida la venta, empieza la implementación y, o sea, ya todo lo que tiene que ver con la postventa. No, se fue la persona que estaba ahí y entonces el director me dijo, te quiero pedir que por favor converses con él, interactúes con él y me digas, ¿no?, lo más cercano que se pueda, si es la persona adecuada o ideal para el puesto. Y entonces yo procedí a hacer eso y me puse a platicar con él. Y a la par, yo sostenía conversaciones con él y con quienes siempre voy a tener conversaciones es con la dirección. Entonces, me empecé a dar cuenta de algunas cosas. El chavo tenía cerca de 30 años, era un cuate que era muy dispuesto, cosa que le indicaban, cosa que hacía, pero frecuentemente hacía, perdón, frecuentemente se encontraban errores al cabo de los días, iban apareciendo errores de su desempeño o de los proyectos, cosas que dejaba de ver, cosas que procrastinaba y algunos de ellos eran fuertes. Uno en alguna ocasión tuvo un costo elevado de varios millones de pesos para la empresa. Puso en riesgo un proyecto y cosas por el estilo. Y entonces la pregunta ¿era la persona adecuada para el puesto o no lo era? Porque por un lado, él se esforzaba, él era puntual, ¿no? Le decían que viajaba, sacrificaba tiempo y energía en lo que tuviera que hacer. Eso era algo constante, pero cometía todos esos errores. Y entonces yo, al empezar a trabajar con él,
y en el análisis me di cuenta que había una situación con él, que no es menor, tampoco es tan grave, pero es un problema de formación. Ahorita les voy a decir por qué apareció esta cosa. Las personas cometemos errores por cuestiones éticas o por cuestiones psicológicas. Hay errores psicológicos y hay errores que se producen por cuestiones éticas. Y entonces yo empecé a interactuar con este cuate y rápido me di cuenta que por una serie de cosas. Yo hago una labor ahí medio rara en las empresas, entonces en una conversación con él me di cuenta que era alguien que había crecido y había ido madurando en su vida, pero con prisa, o sea, a través de un nivel de exigencia muy fuerte. Estoy seguro que una de las premisas, y después lo pude corroborar, que se manejaba constantemente en la relación con su papá, era tú no puedes ser un pendejo. O sea, tú tienes que ser un güey listo, tú tienes que ser un güey chingón, tú tienes que ser un güey superior, ya saben. Como sea que sea la conversación que un padre tenga con uno de sus hijos, esa era la conversación. Y como yo lo he dicho en otros momentos, no hay un padre que quiera tener un hijo tonto, torpe, idiota, imbécil, pendejo. No hay un papá que le apueste a que su hijo sea así. Y entonces va desde las proposiciones más simples, más amorosas, hasta las más categóricas y a veces violentas. Es una constante. Entonces, me empecé a dar cuenta que él había crecido bajo una conversación constante de tú no puedes ser un pendejo. Tú no puedes ser un pendejo. O sea, tú tienes que estar por encima de los demás. Tú tienes que hacer cosas superiores a todos. Parece que parece que esta sería una buena conversación de un padre con uno de sus hijos. Parece que no hay gran tema en que un padre le esté diciendo a uno de sus hijos o a sus hijos en general que sean buenos en algo. Ese no es el tema. Hay algo que está implícito en la conversación y es esta cuestión de la superioridad, porque en este caso lo que yo me pude dar cuenta es que había un impulso constante no a ser mejor per se, no a tener un mejor desempeño, no a formarse adecuadamente, sino a ser superior a los demás. Tú tienes que ser más chingón que el mundo, tú tienes que ser mejor que los demás. ¿Y qué hay implícito en eso? Solamente superioridad, el placer de sentirte más que el otro por cuestiones de vanidad y orgullo. Eso trae consigo varias cosas que a simple vista no se notan. Pero un día llegas a una empresa como este cuate, un día llegas a tener un proyecto personal que va a demandar una serie de cosas y si no las has ganado o no las tienes, pues va a haber costos o va a haber restricciones y se pondrán en riesgo los resultados o el proceso en general. Entonces me di cuenta que eso pasaba, era un cuate que se esforzaba, llegaba y el director general de esa empresa constantemente lo estaba confrontando, por no decir se lo estaba madreando, porque aun cuando se esforzaba, él tenía una conversación donde decía, es que no sé qué más quieren, yo me esfuerzo, yo llego temprano, si me dicen que haga esto lo hago, si quieren que entregue algo en determinado tiempo lo entrego, ¿qué chingados quieren? ¿No? Él mismo, el cuate que está aspirando a la gerencia ya, en una empresa con un nivel de exigencia fuerte, ya estaba muy frustrado, ya quería que, o sea, uno, quería que le dieran la posición y por el otro lado no entendía por qué había tanta confrontación. Y entonces, a la hora de que yo empecé a interactuar con él para tratar de entender el tema, lo que pude diagnosticar o de lo que me pude dar cuenta es que estaba pagando el costo de no haber sido formado éticamente. La vez pasada ya había platicado un poco de esto, pero no hay conversación que se agote en este sentido y hoy quiero profundizar más. No es el tema de la enseñanza de mi maestro, solamente lo estoy tomando como una referencia y voy a tomar otro caso para poder explicar lo que quiero. Y entonces, ¿a qué me refiero con éticamente? O sea,
a la hora de que lo empezaron a formar, no le dieron una serie de códigos o de valores donde quedara implícito que un compromiso con el hacer mejor. El compromiso que él tenía en su formación era con ser más chingón que otros, no ser mejor en su actividad cotidianamente. Eso plantea una serie de valores o una serie de cualidades a desarrollar en la vida de alguien. Una podría tener que ver con la paciencia, otra tendría que ver con la dedicación, otra tendría que ver con un nivel de compromiso aceptable, y así les podría plantear una serie de cualidades que hay que desarrollar en la persona para que pueda en la cotidianidad ir aprendiendo a ser mejor, a ser más disciplinado y cosas por el estilo. Pero un compromiso fundamentalmente con el ser mejor. Entonces su capacidad, como no estaba en su drive la calidad, sino la superioridad, entonces él estaba orientado a cumplir sin importar cómo, sin importar cualitativamente lo que estaba haciendo. Solamente era hacer al chingadazo. Entonces el pedo era llegar, no cómo llegar. El estilo no importaba, la calidad no importaba, lo que importaba era llegar. Y por cuestiones de reconocimiento. Entonces le dije al director, hablé con el director, le dije, este cuate lo que tiene es un problema ético. O sea, traducido de otra forma, este cuate no está comprometido con una serie de valores para darle calidad a su actividad. Está solamente comprometido con la meta. ¿No? Eso es una. Ahora, les planteo otra situación, el porqué de este live. La cuestión está en que también hace unos días hay un cuate que también ya tiene la posición de gerencia, lo estaban queriendo promover a una posición diferente, a una posición de dirección, y entonces ocurrió algo de manera paralela. Lo primero, todo este tema de la pandemia, el teletrabajo o el home office, y por el otro lado, hay empresas que están tronando, hay empresas que están cerrando, algunos de ustedes lo saben. La cuestión está en que hay crisis, y la crisis está demandando cosas. O sea, la crisis vino a destapar las buenas prácticas y las malas prácticas, la buena mentalidad o la mentalidad positiva, o una mentalidad eficiente, y una mentalidad chafa, una mentalidad en déficit. La pandemia vino a descarar en la vida de todos muchas cosas. Algunas de ellas positivas, otras negativas. Creo que hay un balance ahí en la mayoría de todos. La cuestión está en saberlo leer o saberlo identificar. Entonces, esta empresa, por un lado, tenía cosas positivas, pero por el otro lado, no habían desarrollado en los años que tenían de estar establecidos como empresa, el director no había desarrollado una mentalidad financiera, una formación financiera adecuada a prueba de balas, ¿no? Blindada. Y al no estar blindada, ¿no?, su economía o sus finanzas, entonces se vio emproblemada con temas de flujo. Y entonces, este tema del flujo, aunque había proyectos, el dinero iba a caer, ¿no?, en un tiempo que no era el que la empresa requería. Entonces, aún teniendo proyectos de bastante buen nivel, el flujo en la cotidianidad que sirve para la operación, para la nómina, eso no estaba. Y entonces hubo necesidad de reducir sueldos en un porcentaje importante. Y entonces, al reducir el sueldo, las personas, si te reducen el sueldo, pues te vas a herir, te va a molestar, te vas a enojar, te vas a frustrar, y no nada más queda ahí. Si tienes compromisos que están directamente ligados con tu nivel de ingreso, pues entonces va a resultar estresante, preocupante o producto de miedo. Y entonces esto pasó con muchas personas, entre ellos esta persona, porque a la par en su casa, lo que sí pasó es que su familia empezó a quedarse sin empleo, y el único sostén era él. Y entonces empezó a chocar con la realidad. Y al inicio más o menos se supo sobreponer, pero viene otro incidente. Sacan de la empresa a una persona que era cercana a él. Y él no quería que eso pasara, aun cuando su desempeño era malo. Y entonces se enoja o se molesta muy fuerte porque le despiden a la persona que era cercana.
él no entiende, no elabora adecuadamente el despido. Y entonces se molesta, o se enoja, o se enfurece, llámale como quieren. En otro lenguaje es, le dejó una huella profunda, un registro, no lo está entendiendo, se resiente, y todo resentimiento tiene una promesa de venganza. No hay resentimiento que no tenga una promesa de venganza. Cualquier persona que esté resentida, en el fondo, justamente en automático, genera una intención de venganza por cuestiones de balance o de compensación. Es la única forma de manera natural que el ego se estabiliza. O sea, la autoestima de una persona al verse herida busca una forma de equilibrarse y en primera instancia típicamente es la venganza. Y entonces empieza a resistir y se empieza a contraer, empieza a contraerse y a tener un mal desempeño. Su performance disminuye muy fuerte. Entonces deja de estar participando en los proyectos de la manera en como podía hacerlo o como lo venía haciendo antes, aun cuando la aspiración por la posición que le estaban invitando a tener no tendría que demandar un mejor desempeño y cada vez mayor desempeño en todos los sentidos. Entonces, las personas, o sea, les acabo de plantear dos casos. Una persona que hace mucho, pero no lo hace con la calidad que debiera. Y entonces se enfrenta con que a la hora de que lo evalúan, sale en déficit, sale reprobado, ¿no? O sale con una mala calificación. Y no lo entiende, se frustra, se va cargando de conflictos y llega un momento en que está prácticamente en la misma situación de este segundo caso que les estoy planteando. Alguien que ya tiene una posición de gerencia, lo quieren promover a una posición de dirección y, o sea, uno le reducen el sueldo por cuestiones de la crisis y por el otro lado despiden a alguien que era muy cercano a él y él no elabora bien ninguno de los dos temas. Y la realidad aparte le ayuda a solaparlo, ¿no? O sea, hay una serie de elementos en la realidad que hacen que sus reflexiones parezcan justas, parezcan adecuadas o hasta inteligentes a la hora de que dice, ¿por qué despiden a esta persona si ahí hay otras dos o tres que están en la misma situación? Y deberían de haber despedido también a las otras o no deberían de haber despedido a nadie. Y por el otro lado es, yo tengo un nivel de ingreso, mi nivel de ingreso que ahorita disminuyó, no puedo satisfacer las necesidades que antes satisfacía con el dinero que tenía y entonces no estoy ganando lo que necesito, lo que requiero y no sé para cuándo porque está la crisis. Entonces estos dos factores empiezan a hacer que él se contraiga. Entonces en ambos empieza a haber malestar, en ambos empieza a haber personas que no... Hay una realidad ahí que no saben cómo enfrentarla, cómo manejarla y hacen lo que típicamente hace todo el mundo ante la adversidad. Y cuando no la saben administrar y no la comprenden, empiezan a culpar a otros, empiezan un proceso de victimización. La vez pasada, cuando yo hablaba acerca de que mi maestro me decía que yo tenía que trabajar ayudándole a las personas en primera instancia, en la etapa más primaria, en que se dieran cuenta cómo son víctimas o cómo tienden a dejar que sus sentimientos de enojo, de odio o de venganza los sobrepongan y empiezan a hacer un desmadre en su vida, ¿no? El ojete y el pendejo, carajo. Energías que perviven en todos nosotros, y lo digo así de manera coloquial, con la esperanza de que se entienda. Entonces, la mayoría de las personas hablan acerca de la victimización, pero no entienden bien qué chingados es la victimización. Y es común que le pase a todo el mundo esto. En algunos momentos tomamos conciencia de cómo estamos actuando, pero en otros nos sumergimos en el sueño o en la inconsciencia y dejamos de estar presentes a las cosas y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que estamos actuando como víctimas, que estamos dejando que la realidad se sobreponga, nos imponga y a la hora de sentir la restricción, a la hora de sentir la presión o el peso que tiene las restricciones o la restricción, entonces empezamos a sufrir y nos quejamos. Y empezamos a actuar de manera torpe, producto de no saber administrar la adversidad. Hoy platicaba en la tarde
con el director de una empresa en la que colaboro y justamente estábamos platicando de esto, de cómo las personas creen que saben. O sea, van a la universidad, aprenden algo y rápidamente, o sea, si se graduaron y son licenciados en algo, maestros en algo, doctores en algo, creen que ya son producto terminado. Y hay cosas que no han aprendido y que se convierten en aspectos fundamentales para la vida. Y si no las han adquirido, van a dar tumbos, van a fracasar, van a estar sufriendo y tarde o temprano se van a romper y van a terminar por abandonar sus proyectos y sumergirse en la mediocridad o se van a resignar a vivir en la miseria. Hay miseria de Bosques de las Lomas a Nesa, ¿eh? Ahora, con esto que les acabo de decir, quiero poner la enseñanza de mi maestro. En algún momento estábamos en una de nuestras tertulias y entonces Toño me preguntó, me dijo, oye, Hugo, ¿cuáles son tus criterios para administrar el dolor? Y entonces yo me quedé pensando y lo que tuve que admitir es que no tenía yo criterios para administrar, o sea, no tenía conscientemente cuáles eran los criterios con los que yo administraba el dolor o el sufrimiento o la adversidad. No los tenía. Y entonces, recuerdo que me desconcertó el tema porque nunca en mi espectro de formación anterior a esto, alguien me había tocado el tema, ni yo dentro de las lecturas o de mi propio proceso que llevaba, me había dado cuenta de eso. Y él, ese día, me lo puso enfrente, o sea, me lo puso como un tema, como otros tantos, y cobró cierta relevancia en el momento, y lo importante es que a través del tiempo ha ido cobrando más relevancia, y más relevancia, y más relevancia. Ayer mismo platicaba con alguien, a ver si les suena esto a algunos de ustedes, ¿no? Platicaba con alguien y le decía, es que cuando empiezas algo, te entusiasmas, o sea, no es todo lo que hay en la vida, como quehaceres o como posibilidades, pero de repente eliges algo, te entusiasma, no sé, imagínense, te entusiasma reparar lámparas, ¿no? Y entonces tú dices, no manches, acabo de encontrar un curso para reparar lámparas o para fabricarlas. Y entonces las personas se meten, empiezan a trabajar, se interesan y después empiezan a hacer planes basados en eso. No, sí, voy a salir y voy a poner un pinche taller, no, que un taller, una fábrica de hacer lámparas y de reparar lámparas. Y de repente las personas ya se ven con una industria y ya se ven, ¿no? Como Tesla, ¿no? Con una planta y la chingada. Y entonces eso no está mal, está chingón en soñar, no empobrece. El tema es que arrancan las personas y parece que van muy bien, están altamente convencidos. A donde van evangelizando a todo el mundo acerca de las bondades que tiene su proyecto y de cómo lo van a lograr y de que ahora sí va la buena. Para que unos meses después, a veces inconfesable el tema, a veces no lo hablan, terminan desistiendo. Y solamente te enteras porque les preguntas que cómo va el proyecto y te dicen, no, pues ya no va, ¿no? No, y entonces ya empiezan ahora sí a decir, no, es que estaba de la chingada, es que me di cuenta, ya sabes, ¿no? Hay cosas que se dicen y hay cosas que no se van a decir. Ayer justamente platicaba, y entonces, ¿cuántos intentos tienen personas de materializar un proyecto, de modificar algo, de desplazarse de un lugar a otro que se considera mejor o superior o más chingón? Muchas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de mi maestro? Porque ese día por primera vez, miren, hasta hoy estuve buscando este librito. Este es el libro que me puso a leer mi maestro cuando yo tenía 22 años, 23 años. Me dijo, ¿no? Todos tenemos criterios o bases para enfrentar el dolor, todos. Y tú deberías de ser consciente porque no necesariamente los criterios con los que estás enfrentando, viviendo el dolor, te funcionan. Es como tener un bocho o tener un Ferrari, ¿no? Los criterios así son. O la ética, ¿no? Los valores o los principios, así son, así pueden marcar esa diferencia, ¿sabes?
entre desplazarte a muy buena velocidad y sin tantas complicaciones, y que se te vaya descomponiendo el coche, o que tengas que estar haciendo paradas para no atender situaciones que te van apareciendo de manera emergente, porque el vehículo, los criterios, lo que plantea el drive de la vida, no es el que podría ser. Entonces, me puso a leer este libro para que yo tratara de entender que yo ya tenía integrados por la formación que tenía, y más allá de la consciente, la que me pudo haber dado mi mamá o mi familia o mi entorno, pues había algo implícito ahí, aunque no fuera consciente. Y entonces, por supuesto que yo ya tenía criterios para el dolor. Quiero ser rápido para poder avanzar. No, uno de los criterios era que mi mamá se la pasaba fundamentalmente quejándose todo el tiempo. Mi mamá era una mujer sufriente, era una mujer que vivía en el placer del martirio, así como viven muchas personas, ¿no? Quejándose de la realidad, ¿no? Ahora, estar despierto es una cosa, ocasionalmente mantenerte despierto es otra, y vivir fundamentalmente sumergido en la inconsciencia o en el sueño es otra, ¿no? Mi mamá, o sea, las personas que son como mi mamá, yo he vivido así en algún momento, no se dan cuenta, o sea, creen que quejarse de algo que está ocurriendo es lo que hay que hacer, o sea, es la única respuesta, no hay otra, o sea, no hay opciones. A ver, ¿no? Si yo quiero salir, no tenía un plan y está lloviendo, hay un aguacero, ¿por qué no me voy a quejar de la lluvia? Pues no me gusta que esté lloviendo, y menos que sea un aguacero, porque ya me frustré para ir a hacer lo que yo quería. Parece lógico, pero no es del todo, no es la única opción. Hay otras opciones en el espectro, hay otras posibilidades en el espectro, en las posibilidades que existen en la realidad, para poder integrarlas, modificar la mentalidad, el mundo de pensamientos. Y si empezamos a modificar el mundo de pensamientos, vamos a poder modificar también el mundo emocional o sentimental, y por lo tanto nuestra conducta se va a modificar. Entonces, cuando Toño me cuestiona acerca de cuáles son mis criterios, yo los desconozco, y entonces el siguiente paso es tomar conciencia de cuáles son los criterios con los que yo vivo cotidianamente la vida, con los que yo cotidianamente me relaciono con la vida, con las cosas, con la realidad. O sea, qué tan persistente soy, qué tan dedicado soy, cómo me relaciono con las personas que en algunos momentos no están a favor de lo que yo quiero, o están en contra, o hasta son opositores obstinados de algunas de las cosas que yo estoy haciendo. Y entonces, este momento es muy afortunado en mi vida, creo yo, y lo digo yo en este espacio, y lo he de decir en cualquier otro espacio donde interactúe. Considero que las personas deberían de cuestionar e indagar en cómo enfrentan la adversidad. O sea, cuando hay adversidad, ¿qué se despierta en ti? ¿Y tú qué dices ante eso? Porque eso que tú dices, eso que sientes, ahí es donde están implícitos estos códigos o tus criterios para enfrentar el dolor, para enfrentar el sufrimiento. Que eso es lo que pasa en el caso del primero que les digo, que lo querían promover a una posición mejor, pero que se esforzaba y hacía, y a la hora que lo confrontaban, él no era capaz de ver que para el director general o dentro de la filosofía de la empresa, la calidad de los entregables era importante, no nada más llegar, sino cómo llegar. La calidad del llegar, el estilo del llegar. Y en el otro caso, que había una serie de elementos que la realidad planteaba, como la reducción del dinero, que despidieran a alguien con el que él estaba conectado, vinculado, y que no supiera administrarlo, y que entonces hoy esté ante la posibilidad de ya no seguir en esa empresa. Lo dramático en el segundo caso, se los voy a poner así, en el segundo caso es que las personas no saben pensar con datos. La inteligencia opera con datos, necesita datos. Y entonces, les quiero poner un ejemplo hace tiempo que es muy parecido a esto, que les voy a decir, o que les quiero decir. Estaba platicando con un cuate, tiene 37 años, y entonces está diciendo, no, ya me voy a la chingada de esta empresa, no, aquí ya no, voy a buscar otra oportunidad. Y entonces yo decía, ¿neta está diciendo este güey eso? Tiene 37 años, es ingeniero, es bueno, pero tiene 37 años. Si se va a otra empresa, cuando menos va a tardar de 2 a 3 años en consolidarse en una posición.
que no necesariamente garantiza que va a ser exitoso, porque hay una serie de cosas que no está viendo en cuestiones de su desempeño y que son las que en este momento lo tienen en crisis, por las que se quiere ir. Y entonces toma la medida que todo el mundo tiene, en lugar de ser autocrítico, en lugar de tener datos para poder tomar decisiones, que eso es, así es como opera la inteligencia. Decisiones inteligentes son decisiones basadas en realidades que tienen que ser bien diagnosticadas. Y entonces este cuate, nada más al calor de los sentimientos, es que iba a decir otra pinche palabrota, pero ya no las quiero decir tanto, no, al calor de los sentimientos, al peso de los sentimientos, o sea, con las entrañas, no, se enoja y dice me voy. Y entonces tuve la fortuna de poder platicar con él y yo le pongo la realidad, decirme, a ver, no, vamos a ver datos, tienes 37 años, ¿qué quieres? No, pues que quiero ser exitoso, quiero dirigir, tener mi negocio. Y entonces vamos a suponer que te vas a una empresa. Y entonces ahorita, ¿cuánto ganas aquí? 50. ¿Y cuánto vas a ir a ganar a otra empresa? Tendrías que ir a ganar más, ¿no? Cuando menos que 60, órale. Ahora, ¿en qué posición? En la de una gerencia, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? ¿No? En este momento, fue antes de la pandemia, o sea, esto fue el año pasado. ¿No? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Porque no hay afuera de los metros, ¿no? Un vocero gritando, gerencia, te ofrecemos 70 varos, no, hay que buscarle mucho. Y después vas y enfrentas exámenes técnicos, vas y enfrentas un periodo de prueba de tal, cuando menos 3 meses, para ver si el desempeño que quiere la empresa y el mindset es el adecuado, más en esas posiciones. Y por una serie de déficits que él traía que no era consciente, lo más seguro es que le fuese a costar mucho trabajo encontrar el empleo que él quería. Y entonces, imaginémonos que encontrara y que se iba a aventar 3 años, ¿no?, en la posición. Eso quiere decir que a los 40 iba a llegar. Y entonces, ahora, ¿cuánto iba a hacer? ¿Cuánto tenía que aprender y hacer para que su desempeño mejorara, adquiriera las habilidades que requería para poder pasar a una gerencia senior o a una subdirección o a una dirección? 5 años, 6 años, dependiendo de la empresa y dependiendo de la cultura organizacional, es que él iba a poder acceder a la posición. Quiere decir que a los 45 o 47 años más o menos, con buen desempeño y en una organización saludable, iba a poder tener espacios para interactuar. Lo más seguro es que iba a tener que resignarse tarde o temprano a un puesto mediocre, con un sueldo mediocre, y todos sus sueños iban a ver frustrados, porque en este momento, en la empresa donde estaba, donde ya se había consolidado de alguna forma, pero le estaban poniendo enfrente nuevos requerimientos para que él pudiera evolucionar, no lo estaba sabiendo leer, lo que él estaba escuchando eres pendejo. Lo que él estaba escuchando es que lo estaban descalificando. Lo que él estaba escuchando al comprometer su autoestima es que lo que había hecho no era tan importante ni tan valioso a ojos de los directores. Y no era así. Lo que le estaban diciendo era: queremos más y mejor de ti. Que eso es lo que las personas no entienden. Las personas constantemente comprometen su autoestima y no saben administrar la adversidad. Y entonces emprenden proyectos, se empiezan a enfrentar al mes, a los 3 meses, a los 8 meses con las restricciones. Siempre va a haber nos, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber desafíos. Se empiezan a enfrentar y no saben cómo enfrentarlos. No han considerado que tienen que tener un conocimiento de algo para poder enfrentar eso. O no saben manejar sus relaciones dentro de la organización y comprometen su futuro. Este cuate, el último que les narraba, no, perdón, el segundo, ¿no?, el que estaba de gerente y lo iban a pasar a director, por una cuestión de restricción temporal, de reducción del sueldo, y por otro, porque le despidieron a alguien que era cercano, está comprometiendo todo su trayecto dentro de la empresa, que promete construirse como director de una unidad de negocio. Pero esa es la constante de los seres humanos. La constante de las personas es que no saben sentir un poco de restricción, de dolor, y se condenan a sí mismos a sentir todavía más pendejadas, o sea, más dolor, más sufrimiento, más obstáculos, más de todo eso que dicen que no quieren, porque no están operando de manera inteligente. Uno, porque no han desarrollado la ética que diga: ok, yo en este momento no me llevo bien con los directores, estoy molesto, tal vez, ¿no?, si hay algunas cosas que no estén bien en esta relación. Pero lo que yo no puedo hacer, por cuestión de valores, por cuestión de principios, es disminuir mi desempeño. Es que mi performance se modifique por capricho o por berrinche, por hacer por generar un tema de víscera, ¿sabes?
Una persona que tiene un proyecto o que está comprometido en una labor dentro de una organización y deja que sus sentimientos hagan que varíe su desempeño, es una persona que ya acusa un déficit fundamentalmente en cuestiones de ética. No tiene armada una ética y siempre persistentemente se va a ir encontrando por venganza, o sea, tú me heriste, pues ahora yo te voy a chingar a ti. Y entonces, ¿cómo te chingo? Pues reduzco mi desempeño, no hago lo que podría hacer, resisto lo que estás haciendo. Si yo podría cooperar contigo, ¿no? Benévolamente, diligentemente, pues ahora no lo hago. Al contrario, hablo hasta de la persona, hablo del gerente, hablo del líder, hablo de las personas, demerito la actividad, ¿sabes? Pongo restricciones, no me sumo a los proyectos, mi actitud se reduce y es negativa. Eso es un problema de ética. Quiere decir que la persona no tiene una serie de valores que lo tienen comprometido con la actividad porque entiende o debería de entender que eso nunca debería de estar no debería de estar a cuestión estar adherido a sus valores. Adherirnos a nuestros propios valores de cómo hacemos no debería de estar sujeto a nuestras relaciones, no debería de estar sujeto a la situación. Eso, una persona inteligente que entiende que eso va a determinar el futuro que quiere construir, no debería de permitírselo. Y por el otro lado, una persona que aspira a evolucionar, tampoco, ¿no? Debería de subestimar la calidad de lo que hace. O sea, ¿qué quiere decir? Desarrollar la mentalidad, desarrollar el pensamiento de hacer bien las cosas las palabras tan chingonas: dedicación, compromiso, esmero, tesón, ¿sí? Porque la calidad es importante y cada vez va a ser más importante. Y entonces él se esforzaba, pero no lograba como tendría que lograr y era confrontado y entonces no se lograba sobreponer a esta cuestión. Al final todo lo englobamos en 3 temas que tienen que ver con restricciones. Una persona que tiene impulsos limitados, que son arranques emocionales, de motivación, de deseos, de ganas, empieza a enfrentar las restricciones, se rompe la idealización que hizo del proyecto que tenía y conforme empieza a ver que requiere disciplina, que va a ser más largo de lo que esperaba, que las personas con las que contaba tal vez no están tan dispuestas ni van a ser tan generosas en el esfuerzo, cuando se da cuenta que hay otras personas intentando hacer lo mismo y que van a pelear fuertemente para tratar de ganar mercado, segmento, interés, que esta persona también, entonces su ánimo empieza a disminuir. Cuando digo ánimo, me estoy refiriendo a la motivación, me estoy refiriendo al compromiso emocional que tenemos para la acción. Entonces, así de trascendente fue la enseñanza de mi maestro. ¿Qué digo yo? Lo que yo digo es, las personas sí necesitamos desarrollar una serie de valores o de principios que nos ayuden a navegar, nos ayuden a esforzarnos con resultados y estemos comprometidos con avanzar a pesar de las restricciones, siempre pensando, como dicen algunas frases, no abandonas la meta, modificas las formas. Eso debe de ser una constante. No siempre te van a resultar las formas. El factor situacional determina la acción. Por eso es que las empresas, por ejemplo, siempre en los últimos meses del año hacen planeación estratégica, porque no dan por hecho que como han venido haciendo las cosas, así las van a hacer el siguiente año y les va a salir. No, siempre hay que estar presentes a lo que demanda el mercado, lo que demanda la realidad y lo que demanda nuestros proyectos, nuestras metas. ¿Qué va a demandar de los que dirigen? ¿Qué va a demandar de toda la organización? Cuando una persona dice, yo quiero bajar de peso, ¿qué chingados es eso? ¿Qué va a demandar de ti? ¿Cuánto te vas a tener que esforzar? Y tienes que estar presente a eso, porque si no, persistentemente vas a caer y cada vez vas a desconfiar más de ti. Una y otra vez lo vas a intentar, pero vas a caer. ¿Quieres iniciar un negocio? Pasa lo mismo. Al final, si no logras reconfigurar lo que ya está garantizado, y lo que yo te digo es, ya está garantizadas las restricciones, ya está garantizado el sufrimiento o el dolor, ese va a estar ahí. No va a haber diferencia, no, los ciclos no se van a acortar, ¿no? En cuestiones de la construcción de un proyecto, no, de una familia, de una relación, eso va a pasar. Entonces, la opción es,
aprendes a esforzarte inteligentemente, quiere decir aprendiendo, indagando, cuestionando, generando relaciones, aprendiendo las mejores formas para poder desempeñar las cosas, o siempre vas a tener que estarte retirando contándote una historia chafa de que el pedo estuvo fuera y no dentro de ti. Lo trascendente de la enseñanza de mi maestro, para ser concreto, me ayudó a cuestionar, para entender que yo había aprendido a ser víctima, a vivir como víctima, a que lo mío fuera el padecer y el quejarme, que lo mío fuera el soportar a lo pendejo sin sentido, viviéndome sin poder cotidianamente. Así aprendí. Esas fueron las grandes enseñanzas de otra persona que tuvo un papel fundamental en mi vida, que es mi madre. Y por el otro lado, ¿no?, estaba la opción de aprender lo que otras personas ya han desarrollado, le llaman resiliencia. Yo creo que a veces la palabra resiliencia no se entiende, no plenamente, porque tiene muy poco de estar vigente, de haber sido arrojada a la cultura y estar siendo empleada para connotar una posibilidad en cuestiones del trabajo interior o de la actitud que puede tener una persona ante la vida. Entonces, mi maestro puso énfasis en que el dolor, me dijo, ¿no?, el dolor es constante, el dolor siempre va a estar ahí. Vas a tener dolor por pérdida y se pierden muchas cosas en esta vida. Siempre que vas a tener que sobreponerte a tus propias limitaciones, porque en algunos momentos tú tienes limitaciones que van a hacer que se malogren los proyectos. Yo cuando tenía 24 años, cerca de 25, tuve que abandonar un proyecto por el que me esforcé mucho. Y sí me afectó cabrón el no haberlo logrado. Porque uno termina evaluándose bajo esta situación. No son pocas las personas que emprenden algo, fracasan y después ya nunca más vuelven a intentarlo. Hoy escuchaba el caso de una mujer que era psicóloga y tenía buena consulta, era buena, pero un día, ¿no?, ella decidió aceptar como paciente, los psicólogos le llaman pacientes, yo les llamo clientes, a un paciente en su consulta, pero esta persona tenía pocos recursos y un día entendió que tenía que cobrarle y le dijo: te voy a empezar a cobrar, esta es la cantidad y no puedo. Entonces la persona le decía: no, es que no tengo dinero. Le dijo: te voy a cobrar. Y le dijo: y si no me pagas ya no te voy a dar consulta. Una semana después se suicida la mujer y nunca más volvió a dar consulta. Cerró su clínica, dejó de atender lo que estaba haciendo porque no se supo sobreponer a la realidad. ¿Cuántas personas hay que pasan lo mismo? Tienen una relación, fracasan y suspenden su vida afectiva y sexual por años porque no saben cómo administrar el dolor, no saben cómo aprender de las situaciones. Lo mismo pasa con una persona que emprende un negocio. Después lo fracasa, lo fractura, truena y entonces prefiere irse a emplear ganando un sueldo que ni siquiera puede satisfacer del todo sus necesidades. Pero es mejor tener algo seguro que volver a pasar por la experiencia que ya pasó de haber fracasado y de haber invertido y de haberse quedado sin nada. Estos criterios, esta persistencia, este coraje, ¿no?, estos valores para mantenerte adherido, para darle calidad a la actividad, para hacerla bien, para no desistir, son los que terminan haciendo la diferencia en la vida de una persona. Son los que determinan cuán alegre también vas a vivir o cuán infeliz vas a vivir. En fin, analiza y cuestiona tus criterios si quieres y date cuenta, el dolor siempre va a estar ahí. Por más que te quejes de que hay adversidad, la adversidad no va a desaparecer. No importa cuántos pinches berrinches estés haciendo de que te caga, que llueva, que haga calor, que la vida sea como es, la vida no se va a modificar nada más porque hagas berrinche o te estés quejando. No importa cuánto lloriquees, la vida no se va a modificar. La vida no es una entidad que va a voltear y te va a ver con compasión y va a decir: vamos a cambiar las reglas del juego porque a este cabrón o a esta vieja no le funciona como es. No va a pasar así. Lo que sí va a pasar es que en la medida en que tú no aprendas y no te modifiques y no modifiques tus recursos o tus valores o adquieras la habilidad de gestionar la adversidad, en esa medida te vas a ir descomponiendo. Y
en esa medida también te vas a ir resignando y cada vez vas a ser una persona más infeliz y más jodida. Y evidentemente nada próspera. Entonces, está en tus manos, no está en manos de otros. La persona que está en la empresa, el jefe que tienes, la actividad que tienes, no, es la que hoy tienes. La puedes modificar, pero no tiene que ver con el afuera, no tiene que ver con el quejarte, tiene que ver en lo que tú tienes que hacer. ¿No? Hoy con esta persona misma platicaba acerca de conversaciones complicadas que necesita tener para poder hacerse cargo de unos temas que hay dentro de la organización en la que está y que son complicadas porque para unas personas no lo es, las que son más valientes, y para él que tiene una serie de issues relacionados con el valor, ¿no? Con la aprobación y la aceptación, le cuesta trabajo, pero entendió que si no tenía estas conversaciones difíciles, si no era capaz de negociar con la autoridad, si no era capaz también de tomar las cosas que son propias de su puesto y plantearlas enérgicamente y decir, esto es lo que está establecido, ustedes me dijeron, y para que yo siga trabajando es esto. En algunos momentos hay que cuestionar todo y hay que ponernos frente a la realidad y ser valientes y decir, si no es así, no es. O son apuestas enormes que las personas pueden tener para poder continuar en su proceso de evolución. En fin, deseo que tengan una buena tarde. Recuerden, cada vez salimos más. Hay que aprender a vivir con el virus, ¿no? Con las protecciones, con la cultura necesaria, con los cuidados necesarios, pero no nos podemos quedar encerrados, limitándonos en la vida. No estoy diciendo vete de fiesta, no, porque una cosa es, ahorita hay que ser lo suficientemente inteligentes para saber dónde es inteligente interactuar y dónde no. Protección, cuidado, cultura de reducción de riesgos, ya sabes, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Esta fue la enseñanza de hoy. Cuídense mucho, Dios los bendiga.